Buenas noches, aquí vamos avanzando en diciembre. Espero que todos estén muy bien, que las actividades estén bien. Sobre todo, espero que el Señor esté en nuestras mentes constantemente, eh, que podamos estar verdaderamente conectados con el Señor. Eh, y bueno, pensando en Navidad, pero pensando en tantas cosas y incluyendo el fin de año. Eh, Muy bien, vamos a leer todo el capítulo 2 de Efesios en esta oportunidad. Voy a leer en la NTV. Así que aquí voy. NTV, eh, NTV capítulo 2. Sí. Antes ustedes vivían en un mundo invisible a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, esto es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aunque cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo, versículo, Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de lanzas. Hizo la paz entre en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz a todos ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo de Dios, todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Muy bien, todo el capítulo 2 en la versión NTV. Voy a usar la versión aquí en la aplicación, la Reina Valera 2015. La recomiendo muchísimo, especialmente si tú has crecido en un hogar, en una iglesia evangélica, bueno, hogar evangélico, porque estamos bien acostumbrados a la Reina Valera 1960. Entonces, esta 2015 es como ese mismo sentir, solo que sin ese lenguaje así súper
que se lee. Es más libre en el día a día a donde íbamos. El martes pasado hablamos de el diablo, el versículo, bueno, en la NTV dice diablo, pero en realidad la frase era príncipe de la potestad del aire. Hablamos de eso y hablamos cómo había una corriente que la controla el enemigo, y no solo una corriente, sino también un como gobierno, ¿verdad? Que es, aunque hablábamos menos que los lugares celestiales, es decir, que el Señor gobierna eso, siempre tiene su poder, siempre tiene su dominio, y cuando andamos en la carne, cuando andamos en pecado, cuando no nos arrepentimos rápido de nuestros pecados, cuando nos seguimos metiendo como cristianos sin soltar nuestras luchas, sin soltar nuestros deseos, nuestras perversiones, nuestros, esos deseos prohibidos, ¿verdad? Cuando dejamos ir, es bien probable que haya cierta influencia del enemigo, ¿verdad? Cerca. Entonces, en eso estábamos hablando, en el versículo 2. Y entramos hoy al versículo 3 del capítulo 2 y dice en la Reina Valera 2015, en otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Vamos a disecar esto porque aquí hay un verbo bien interesante, y creo yo que esta noche, con este tipo de estudios, nos pueden venir respuestas algunos de nuestras experiencias como el cristiano pues no tiene constante, es como de que pecamos. Es decir, al ser cristiano seguimos ofendiendo a Dios con pecados, y esto puede verse de muchísimas maneras. A veces pensamos pecado y pensamos tipo telenovela, ¿verdad? Solo así adulterio, borracheras, eh, o películas, ¿verdad? Drogas, fiestas. Y claro que incluye eso, pero hay un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta. Eh, Orgullo, mentiras, chambres, y bueno, podemos explorar en la Biblia todas las situaciones donde se presenta esta pecaminosidad. Eh, el verbo aquí, y en mayoría de las versiones que se traduce como vivimos, aquí dice, en otro tiempo todos nosotros vivimos. Eh, Recuerdo antes de adentrarnos a esto que Pablo, que está escribiendo, está en la cárcel, está en una situación donde está sufriendo por el Señor, pero aún él se mete y dice, todos nosotros estábamos ahí. O sea, todos somos iguales, todos hemos sido adoptados por Jesús, todos hemos sido rescatados por Jesús. Los que hemos entregado nuestra vida tenemos un llamado por Jesús. Estamos en la misma página. Pero él dice, hay otro tiempo, es en el pasado. Y este verbo que se traduce vivimos no es el normal donde, bueno, donde dice como morar o vivir, como en una casa, ¿verdad? La palabra es vivimos. Una dice, yo vivo en mi casa, yo vivo en tal colonia, cuerpo que está, por ejemplo, que caminábamos, o hay que andar, ¿verdad? Andar en el espíritu, andar en el buen camino, ¿verdad? Entonces ese verbo tiene que ver con poner el pie para adelante, o sea, pones un pie, pones el otro y vas avanzando en el camino. El verbo que estamos explorando hoy tiene que ver con darse la vuelta, ¿ok? Darse la vuelta. Eh, Sencillamente así, o sea, oigo un ruido, me doy la vuelta. Pero este verbo está acompañado por como un cambio de direcciones. Y la imagen que quiero poner, no sé si les ha pasado, es cuando estamos en la casa y de repente uno quiere como ir a traer agua, digamos, vea. Entonces te levantas de donde estás y cuando vas a traer agua, te acordás que tenés que sacar la basura. Entonces uno le hace bien, bien, bien chistoso, vea, porque como que vas para allá y de repente vas para allá
y casi que te quedas todo tonto, ¿verdad? Entonces, esa es la dinámica. Y dice que vivíamos, estábamos en esa dinámica de que íbamos para un lado y al ratito íbamos para el otro y vivíamos y dice que estábamos en, ¿ok? Así como en el capítulo 1 hablamos de la preposición en Cristo, aquí está diciendo que en otro tiempo estábamos en eh, las pasiones de nuestra carne, dice la 2015, ya vamos a explorar esos términos, pero el punto es de que es una dinámica desordenada y es una dinámica sin sentido, no es como esa dinámica que vas caminando un pie, otro pie. No es así que el espíritu ya se hubiera ido, ¿verdad? Pero por pura misericordia sigue en nosotros. Entonces, no tiene, no tiene que ver con esas ideas, tiene que ver con una idea de que tú estás en un lugar, aquí dice que estás en las pasiones o las lujurias de la carne y vas a un lugar y querés ir a otro y querés probar otra cosa y cambias de dirección y vas para otro lado y volvés a ver para otro lado y esa, esa no es vida, solo es puro desorden. Entonces, yo creo que un aspecto que el Espíritu Santo nos está dando en esta enseñanza es el siguiente. Cuando nosotros somos cristianos, tenemos luchas y caemos en pecado. Sin embargo, así como leímos antes que dice la corriente de este mundo y hablábamos que no queremos la corriente, no queremos la era del mundo, sino que estamos en la era de Cristo, decididos por una vida en Cristo. Entonces, el cristiano no tiene esa dinámica de que va para un lado, va para otro. Tenemos una meta y es Cristo. Y es para adelante, siempre. Claro, hay caídas, pero aquí está la diferencia. No es un gran desorden de que pruebo una cosa, pruebo otra, pruebo una vida cristiana, pruebo otra vida cristiana, pruebo algo que me convenga. No es esa la vida que nosotros los cristianos tenemos. Tenemos una vida donde estamos buscando una meta y es ser como nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Eso tiene que ver con la palabra de Dios, porque ahí entendemos cómo es esa vida, tiene que ver con la comunidad, con la iglesia, ¿verdad? Con la exhortación de los hermanos, hermanas, y tiene que ver con un camino eh, bien particular entre un cristiano que luchas y decisiones propias, ¿verdad? Y las influencias del enemigo que estamos hablando aquí en este pasaje, caemos, pero no estamos en ese desorden de que voy para un lado, voy para otro. Si a medida que yo estoy describiendo esta dinámica de este verbo, que es que veo para un lado, veo para otro, veo para atrás, veo para adelante y no sé para dónde voy, solo por las puras lujurias de mi carne, si eso te describe a ti, eh, no voy a decir que dude de tu cristianismo, pero estoy describiendo a una vida de una persona que no tiene a Cristo. Sin embargo, si tú has estado luchando con tus pecados, cayendo en pecado, pero comprendes y observas en tu vida que vas para adelante y vas para adelante, entonces es así y hay que seguir intentando vivir en santidad porque, ¿se acuerdan? En el versículo 1 ya vimos esa frase, dice sin mancha. Eso es lo que debemos, a lo que debemos aspirar, a una santidad. Y al mismo tiempo sabemos que no lo vamos a lograr, pero eso no importa porque vamos para adelante. ¿Ok? Entonces ese verbo tiene que ver con esas imágenes que eh, pues he presentado. Ahora, hablemos sobre qué dice el versículo que plantea a dónde estábamos en el pasado. Otro aspecto del verbo es que es un verbo pasivo. Cuando, en términos sencillos, cuando un verbo está en pasivo significa que hay una fuerza exterior que te empuja. Entonces, cuando estamos sin Cristo, ¿sí? Las fuerzas pueden ser o el enemigo,
nuestra carne, pero no hay orden y no tenemos más poder. Tenemos el poder de decidir al Señor, controlame. Quiero vivir como tú, ayúdame. Entonces, esa fuerza es ejercida. Entonces, el verbo aquí, cuando estábamos en las lujurias de nuestra carne, en un pasado, estábamos siendo empujados por una fuerza que no podíamos controlar. Hasta que, bueno, me voy a adelantar aquí al versículo 4 y dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, y entonces hasta que llegó esa misericordia en nuestras vidas. Bueno, regresemos al versículo 3. ¿Cuál es esta frase que dice en la Reina Valera 2015? Dice, pasiones de nuestra carne. La palabra del literal son lujurias en plural. Ahora, normalmente la lujuria es como si alguien le dices, sos un gran lujurioso, normalmente se refiere como a sexual, ¿verdad? No es que usted solo pasa viendo mujeres, ¿verdad? O pasa deseando mujeres. La palabra lujurias no solamente tiene que ver con mujeres, sino cualquier deseo prohibido que uno tenga y que uno pues quiera obtener. Eso puede ser con riquezas, ¿verdad? Eso puede ser cosas materiales, puede ser algo tan específico como el trabajo de alguien más, o sea, dice que son lujurias de la carne, ¿ok? Esa palabra carne es esa naturaleza pecaminosa que uno tiene. Si uno se deja ir, esas lujurias surgen, ¿verdad? Y podemos tener todo tipo de lujurias. Entonces, en primer lugar, esa palabra lujurias em, eh, tiene que ver con deseos prohibidos. Es un buen tiempo para reflexionar. Otras como enseñanzas. No puedo hablar por todo, ¿verdad? Pero aquí definitivamente reconocemos que todos tenemos lujurias. Si alguien puede decir yo no las tengo, bueno, mis respetos, ¿verdad? Para esta persona. Pero la reflexión aquí en este espacio es qué lujurias puedo observar yo en mi vida. Y más importante, que si esas lujurias me están causando que yo ande de forma desordenada. O, primero Dios, que yo sepa qué lujurias tengo yo, ¿verdad? Qué luchas tengo yo, pero voy avanzando y voy caminando firmemente y pues si hay caídas, eh, no me desordeno, ¿verdad? No empiezo a caminar para otro lado, como con una cuca cuando se le echan el veneno, ¿verdad? Que empieza a caminar para otro lado. No, que si yo caigo, entonces me levanto, me arrepiento y sigo caminando en esa dirección. La otra frase que encontramos aquí es lujurias de la carne y dice también que estábamos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne, otra vez se repite la palabra carne, pero se le agrega y de la mente. Ahora, la palabra voluntad también puede ser traducido como la palabra deseos. Y estos deseos no son necesariamente pecaminosos. ¿Ok? De hecho, podemos decir que el deseo de Dios es que sus hijos le obedezcan, por ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, el deseo de los padres es que los hijos sean exitosos. El deseo de los maestros es que los estudiantes también. Entonces, es un deseo de la carne y deseo de la mente es interesante pensar porque a veces hay deseos que parecen absolutamente admirables. Por ejemplo, el deseo del conocimiento, ¿ok? Pero ahí también hay que tener cuidado porque eh, puede ser de que ese deseo de conocimiento nos lleve a, y bueno, lo voy a decir así y no lo voy a explorar tanto por el tiempo, pero puede ser que ese deseo de la mente nos lleve a confiar en nuestra mente mucho más que en la revelación de Dios. Ahora, esto lo estoy diciendo tan concreto porque en el versículo 1, en el capítulo 1 de Efesios, ya estudiamos una frase que Pablo dice que él oraba para que eh, los ojos de nuestro entendimiento fueran alumbrados, ¿verdad?
Entonces, ¿con qué? Pues con la luz de Cristo, con la luz de la revelación de la palabra. ¿Se acuerdan? También vimos esa palabra, revelación, ¿verdad? Entonces, el deseo de tener mucho conocimiento en cualquier forma, o sea, podemos hablar de filosofía, podemos hablar en aspectos específicos de tu trabajo, las personas que trabajan en mercadeo, cómo ser el mejor mercadeo, las personas que son gerentes, cómo ser los mejores gerentes, las personas que trabajan en ventas, cómo ser los mejores vendedores. Pero puede ser que caigamos en esa tentación de desear, ¿verdad? Desear o tener esos deseos de la mente al grado de que yo confíe demasiado en lo que tengo aquí y en lo que tengo aquí, vean, corazón, y que yo piense, ¿no? Y que verdaderamente no necesito a Dios, hasta sirvo, ¿verdad? Incluso quizás con mi mente yo sirvo al Señor, pero al mismo tiempo yo estoy pensando que mi mente es bastante capaz y confío más en mi mente que en la revelación de Dios. Muy bien. Y al final de este versículo dice, y por naturaleza éramos hijos de ira. Esta palabra ira es una palabra fuerte. Eh, a veces las personas que no creen en el Señor Jesús tildan o acusan a Dios de ser un Dios enojado, que manda a todos al infierno, que si no le hacen caso se enoja, que mata niños, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, que mata gente, que que, no le, que es casi como un Dios cínico, ¿verdad? Que es un Dios enojado y que cualquier cosa que le enoje, pues ya manda a todos al infierno, ¿verdad? Esa es una palabra fea, ¿no? O sea, pensar en Dios y en la ira de Dios no es lo más agradable. Em, ya que tenemos tiempos en Efesios, podemos comparar con las palabras positivas, por usar eso, ¿verdad? Tenemos las palabras como bendición, las palabras como un padre, la adopción, ¿verdad? El rescate. Pero aquí tenemos lo opuesto, es la ira, y dice que, que éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad? Y eso significa de que por naturaleza el humano es un hijo de ira. Em, consecuencias o que no en este pasaje, definitivamente el infierno es el lugar eterno donde van los hijos de ira. Y los que son rescatados, los que han recibido el amor de Dios, la misericordia de Dios, eh, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como hemos leído en Efesios. Y el versículo 4 de estas malas noticias, ¿verdad? Todo lo de la carne y los deseos y las lujurias y ese desorden de vida, el versículo 4 dice, pero Dios, que es el tema de hoy, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó. Versículo 5, aún estando muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. De la ira a la misericordia, a la gracia y a la vida. ¿Okay? Esta frase, rico en misericordia, es, lo que, es lo que experimentamos todos los días. A pesar de nuestras lujurias, a pesar de nuestro desorden, a pesar de nuestra inconsistencia, Dios es rico en misericordia y todas las mañanas disfrutamos sus misericordias nuevas. He dicho esto otras veces en las enseñanzas. No importa dónde estemos, es hoy lo que importa. Y hoy las misericordias, las ricas misericordias, el gran amor, la gran gracia de Dios, hoy está disponible para nosotros, porque hoy estamos
hablando y escuchando sobre esto. El video, hoy es ese. O si vamos a ponernos serios y poner el pie paso a paso hacia adelante buscando al Señor. Nos falta explorar un poquito más en este versículo sobre la misericordia, el amor. Vamos a dejar eso para la próxima, pero aquí vamos avanzando en el capítulo 2. Ya vamos por el versículo 4. Vamos ahora. Padre, gracias porque podemos explorar, Señor, estas ideas en tu palabra. Y hoy vimos ese verbo peculiar, Señor, que expresa y nos presenta una vida de desorden, una vida sin rumbo, una vida donde las lujurias es el motor de una persona y no queremos ser esas personas, Señor. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Queremos ser o tener eh, una meta bien definida y es tu Hijo, Señor, es Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a caminar, a decidir por ti, Señor, todos los días. Ayúdanos a identificar nuestras lujurias, Señor, y poder levantarnos rápido, seguir en ese camino, Señor, y poder tener el privilegio de experimentar eso que leemos aquí, que es santidad, que es sin mancha, que es la vida de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir esa vida milagrosa en ti, en el nombre de Jesús. Amén.